más y mejores programas para usted en Canal 19. Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hay muchos caminos hacia el emprendimiento y el empleo, pero solo en la nueva ruta del empleo encontrarás respuesta a tus necesidades profesionales. En los próximos 60 minutos compartiremos información útil para aquellos que están buscando trabajo, que son emprendedores o que tan solo buscan ser mejores profesionales. Encontrá tu camino para llegar a la meta en la nueva ruta del empleo. Muy buenas tardes amigos, familia rutera que nos sintoniza alrededor del mundo. Estamos una tarde de jueves más acá en vivo a través de la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica en un espacio más de la nueva ruta del empleo, programa semanal que le traemos donde conversamos sobre muchísimas cosas en temas de gestión del talento humano o recursos humanos. También hablamos de temas de empleo, de emprendurismo, de formación profesional, todos estos temas que a nosotros nos gustan y que son parte de lo que compartimos todos los días a través de nuestros medios digitales de la nueva ruta del empleo. Yo soy Fabricio Ponce, que les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio, muy agradecido con la vida, con el Creador que nos permite reunirnos una vez más. Un gran abrazo a Jonathan Marchena que nos acompaña en controles y estamos por acá ya listos para conversar sobre estos temas que nos gustan tanto. Estamos en vivo a través del dial 930 AM, estamos en el Facebook Live de Radio Costa Rica también y estamos a partir de la página radiocr.net. También tenemos otra transmisión a través de Facebook Live, pero ahorita la invitada es la que se va a presentar, entonces ella nos va a contar por ahí también dónde pueden ver nuestra transmisión. Y saludos también para quienes nos sintonizan ya en diferido a través de Canal 19 acá en Costa Rica, de televisión abierta, del canal de YouTube de la nueva ruta del empleo y de Radio UCI de la Universidad para la Cooperación Internacional. Esta tarde de jueves muy contentos por tener una oportunidad más de compartir de estos temas que nos gustan tanto, estos temas sobre los cuales nuestros ruteros escriben. Todos los días tenemos información, artículos, consejos, historias, muchísimas cosas interesantes a partir de nuestra web en España, acá en Costa Rica, la web de Argentina también, que le comparten muchísimas cosas, y nuestros ruteros, que somos un grupo de más de 200 ruteros de toda parte de España y también de varios países de Latinoamérica. Siempre le compartimos de nuestra formación, de nuestras ideas. Siempre nos gusta aportar y generar conocimiento, que es algo muy importante, muy necesario, y en estos tiempos y debido a muchísimas situaciones sociopolíticas, económicas, muchas coyunturas e incluso los sueños que podamos tener por ahí, siempre es necesario que nos estemos formando, siempre es necesario que estemos en constante evolución, que lo que aprendimos en algún momento en la universidad, en el colegio, en el lugar técnico donde estudiamos, pues bueno, vayamos construyendo sobre eso, no nos quedemos con eso nada más, sigamos construyendo, sigamos generando conocimiento, sigamos generándonos oportunidades de mejora para nosotros y de esta forma beneficiar también a todo nuestro entorno, nuestros colegas, nuestra familia, nuestros amigos. Todos podemos vernos beneficiados cuando decididamente tomamos las riendas de nuestra vida profesional y salimos adelante con un mejor trabajo, con una idea de negocio, con un emprendimiento o también compartiendo conocimiento, que es de lo que nos gusta hacer acá a nosotros en la nueva ruta del empleo. Quiero
contarle que para esta tarde vamos a estar hablando sobre el tema del empleo en el futuro y todo esto que se viene. Hay muchísima información, hay artículos, a veces la gente se asusta que ya vienen los robots y ahorita vamos a ver un robot aquí dando el programa. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Cómo pinta la cosa? Para ello invitamos a nuestra amiga Angie Alvarado, que es parte también de nuestro equipo de ruteros acá en Costa Rica, allá en España también, y con ella vamos a estar conversando sobre este tema de el empleo en el futuro. Dicho esto, pues paso a presentarles a Angie también, que es segunda vez que nos acompaña acá en el programa. La vamos a volver a tener hasta diciembre seguramente, entonces vamos a sacarle buen provecho al conocimiento que Angie tiene, su experiencia como coach y formadora también en temas de empleo, de marca personal. Ella sabe muchísimas cosas, pero ya se va a presentar mejor. Angie, muchas gracias por aceptarnos nuevamente la invitación y acompañarnos una vez más en nuestro programa. Fabricio, siempre encantada de estar aquí con ustedes. Me encanta poder darles tanta información de valor, darles tanto detalle de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque es muy complicado uno como candidato mantenerse al día con todo lo que está sucediendo en la industria del reclutamiento y selección de personal, y esto es realmente importante porque esto es lo que nos va a dar todo el pase a nuestro siguiente nivel, ¿verdad? Como bien lo decías, bueno, me dedico a lo que es reclutamiento y selección de personal tanto en Costa Rica como en México. También soy career coach y también trabajo la parte de desarrollo de emprendimiento. Entonces tengo mucho conocimiento al respecto de qué es lo que viene, que estamos tan preocupados, ¿verdad? Estamos tan preocupados de todo esto, la automatización, que de pronto llegamos al banco y nunca vimos a nadie. Uh-huh. Todo lo hicieron los counters y nos registran la información y recibimos lo que estamos esperando del servicio. Entonces, todo esto que está empezando a suceder ya desde hace mucho tiempo no es una novedad. Yo recuerdo, y no sé si vos recordás, cuando vimos Robocop. Sí, ¿te acordás? Famosa. No vamos a decir que fue ya por los 80. Sí, fue hace ratillo, qué pena. Pero sí, recordás que en Robocop hablaban del Skynet, uh-huh, y que él luchaba contra esta cosa que nunca nadie supo qué era, uh-huh, pero él luchaba contra eso y que no dominara el mundo. Bueno, les tengo una noticia. Ya sucedió. Ya sucedió. Ya, y nos arrasó a todos entramos en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mucho miedo ahorita al futuro, y es normal porque le tenemos miedo a lo que no conocemos. Ni siquiera tenemos una vaga idea de lo que nos puede suceder. Yo no voy a hablar del 2100, uh-huh, voy a hablar del 2030. Uh-huh. Ya, eso está ya tocándonos la puerta, ¿verdad? Entonces, es muy fácil. ¿Dónde estábamos hace 15 años? ¿Y dónde vamos a estar dentro de 15 años? Uh-huh. ¿Cómo se hacían las cosas en los 80s? Aparte de que Robocop buscaba el Skynet, uh-huh, de una manera incansable, ¿verdad? Bueno, hace 30 años las mujeres estudiábamos mecanografía y taquigrafía. ¿Recuerda? Uh-huh. Esa cosa extraña donde tomaban mensajes y clac, 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 clac en una máquina de escribir. Había algo que se llamaba máquina de escribir. Ajá. Olimpia. Ah, sí. Y se te iba el dedo hasta abajo y te golpeabas. Yo cuando estaba en el colegio, recuerdo que había un curso de mecanografía y me dolían los nudillos porque donde entraba la tecla tenías que darle tan duro, y entonces en aquellos días, uh-huh, se incapacitaban mucho porque se dañaban las manos, eran fracturas, imagínate, ¿verdad? También estudiábamos mucho las mujeres para ser maestras. Sí. Esa era la dirección. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Maestra. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Le preguntaban a los hombres. Ellos sí pensaban un poquito en ser contadores o en ser abogados. Yo nunca te conté el mío, ¿verdad? ¿No? No. ¿Qué quería hacer? Incluso creo que el programa de la semana pasada lo comenté, o hace unos días lo comenté. Ya me acuerdo dónde fue que lo comenté. Incluso ya que lo hice. Yo, cuando la maestra en cuarto grado hizo esa famosa pregunta, y había doctores, ingenieros, abogados, todo eso, yo dije flamantemente, yo quiero ser chofer de bus. No, y está bien, porque era lo que teníamos acceso a la información en ese momento. Uh-huh. Recordemos que Costa Rica no tenía tratado de libre comercio con Estados Unidos, hasta los 90 se empezó a tocar eso, entonces éramos
la isla que somos, ¿verdad? No había mucha información, teníamos creo que 2 canales nacionales y la información que nos llegaba internacional era por radio, en un programa a las 6 de la mañana. Y en Canal 2 también daban un programa tempranísimo con información internacional y era información muy vaga. Yo recuerdo claramente 2 momentos importantísimos. Un día en la tarde que mi mamá me dijo, siéntese y vea eso, que es información o va a ser lo que usted va a estudiar cuando esté en el colegio, que fue la caída del muro de Berlín. Y después recuerdo el primer ataque en la guerra del Golfo, eso lo recuerdo tan claro y fueron 2 puntos en los que a mí no se me olvidan y dices, bueno, ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue, verdad? Y yo recuerdo que cuando me preguntaron, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Yo dije, no sé, porque no me gustan los maestros, de verdad, no sé. Y entonces empiezas a entrar en toda esta onda del internet, toda esta cosa del WhatsApp, todo esto que es segundos. O sea, es que no hay ahorita una razón o una justificación por la cual yo no pueda contactar a una persona en segundos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en la actualidad, verdad? Ya vimos que, bueno, las mujeres nos movíamos en la parte de la mecanografía y eran siempre secretarias. Los hombres, lo más que aspirábamos en aquellos días era ser contador o ser abogado, ¿verdad? Como decías vos, chofer, y alguno así como muy, muy volado, lo que nos decía era, no, es que yo quiero ser chofer de barco, o cosillas así, ¿verdad? Pero actualmente, ¿qué tenemos? En el 2017, las profesiones más buscadas son perfiles profesionales en IT, desarrolladores de software, analistas de información de tecnología, también tenemos informáticos, gente que nos repare también todo lo que tenemos de informática en nuestras oficinas, inclusive en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos ingenieros en robótica y ingeniería industrial. Esas son las ingenierías que más se están moviendo en la actualidad, no solo en Costa Rica, sino también a nivel global. Tenemos el FinTech. ¿Qué es el FinTech o el FinTech? Es los análisis de riesgo que están haciendo las compañías para ver sus sistemas operativos donde pueden ser hackeados. ¿Qué nos pasó hace 2 meses? Que hackearon bancos. ¿Y quién detuvo ese hackeo si no fue una persona, digámosle X, desde su casa? Desde su casa, esta persona no trabajaba para la policía, no trabajaba para el FBI, no trabajaba para nadie. Él solo desde su casa dijo, yo puedo hacer esto, y lo hizo, ¿verdad? También tenemos que una de las profesiones más solicitadas en la actualidad, las ventas, el manejo de marca, la administración de marca. ¿Cuántas personas vemos que dicen, es que yo administro la marca de Radio Costa Rica? Pero ¿qué hace esa persona? ¿Cómo administras una marca? ¿Verdad? Entonces, esa nueva profesión viene desde el año 2000 para acá, pero eso también va a cambiar. La parte médica, la medicina, está revolucionando muchísimo en lo que es dispositivos médicos, en lo que es cómo se hacen las cosas ahora. Yo no sé si usted recuerda, bueno, anteriormente en los 80s, cuando le decían a uno, uy, es que a fulana la van a operar de la vesícula. Eso era terrible. Sí. Pero la familia era una angustia y ahora lo más normal. Es más, yo digo, va a llegar un punto en el que la gente le van a quitar eso casi que desde que nace, porque realmente el ritmo de vida que llevamos ahora a eso nos lleva, ¿verdad? También la parte de retail, que son las ventas, estos como estos supermercados grandísimos en los que compramos al por mayor. Toda esta parte de retail es muy buscado en la actualidad. Pero ¿qué viene para el 2030? A ver, ¿recuerdas cuando te dije, hablemos de las profesiones del futuro, que te mandé una imagen de los supersónicos? Sí, ¿recuerdan los supersónicos? A Robotina. Famosísimos. Sí, bueno, ¿qué hacía Robotina? Robotina hacía las cosas de la casa. Pero ¿de qué hablábamos en ese momento? Eso fue en los 70, si no me equivoco, los supersónicos. Yo creo que más para atrás, inclusive. Todavía, Entonces, ¿de qué se hablaba en ese momento? Hace 50, 60 años. Automatización. Es lo que hoy conocemos como automatización. Esa es la dirección en la que va todo. ¿Cómo automatizamos? ¿Cómo hacemos que todo fluya de una manera muy suave, pero de una manera muy eficiente? Y ahí es donde todos nos preguntamos, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer yo sin mi trabajo? El futuro
no se trata de qué vas a hacer sin tu trabajo, significa que hay tanto volumen de tantas cosas por hacer que vas a tener que pagar por tu tiempo libre. De eso se trata el futuro. Entonces vamos a tener que recurrir a la automatización para poder generar ese espacio de tiempo libre. El día domingo es libre porque entró en el Código Laboral de Costa Rica con el expresidente cuando fue después de la revolución, ¿verdad? Cuando se hizo el código, en 1948-49. Ahí el domingo, pero antes se trabajaba de lunes a domingo, no había descanso en el campo, ¿verdad? Luego, el sábado se empieza a tomar hasta el mediodía, inclusive, yo sé que hay gente que nos está escuchando que decía, no, es que yo iba al colegio los sábados en la mañana, porque ibas inclusive el sábado, y eso se empieza a correr. Ya ahora trabajamos de lunes a viernes, pero ese espacio de sábado y domingo tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? A nivel profesional y a nivel personal. Entonces necesitamos automatizar muchas de nuestras funciones para poder empezar a tener espacio personal para desarrollarnos. ¿Cuál es la nueva moda? ¿Cuál es lo que la cultura social está empezando a dirigirse? Lo que es encontrar el equilibrio personal, el balance vida personal, vida profesional, ¿verdad? Entonces, en dirección de eso también va el desarrollo de la industria del empleo y lo que es reclutamiento y selección. Por ejemplo, las encuestas de satisfacción del cliente. ¿Cómo crees que va a pasar eso ahora? No es que alzan el teléfono y le dicen, sí, bueno, es para ver si compra el producto y queremos saber si le gusta o no le gusta. Ya eso no se hace, es más, creo que se dejó de hacer hace como unos 15 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, porque ya ahora todo es, bueno, por aquí tengo el aparato mío, ¿verdad? Todo está aquí. Sí. Todo está aquí, absolutamente todo. El mundo completo está aquí. De hecho, no hace mucho leí una cita, por cierto, uno de los artículos allá en España, que decía que el hombre llegó a la luna con la mitad de la tecnología que hay en un aparato de esos. Es correcto. Entonces es increíble. Y en internet anda circulando un famoso meme donde sale un chalo con una cámara de video aquí y una grabadora y un montón de aparatos así. Exacto. Y dice, todo esto ahora te entra en el bolsillo. Exacto. Y algo que quería apuntar de lo que has estado hablando, que es un tema muy interesante, es que el famoso Skynet o la tecnología de una u otra manera nos pasó por encima y no nos dimos cuenta. Y día con día sigue. O sea, no es que ya se detuvo y ya, listo. No, es que sigue. Si yo pensaba en el famoso ejemplo del teléfono, eso es un iPhone, no sé qué modelo es, pero está atrasadísimo. Y mientras ya sacan uno más, ya están trabajando en el que sigue. Sí. Y ahí van, ¿verdad? Entonces la famosa burla era porque se doblaba. Al final de cuentas, eso es parte de eso mismo. Vamos hacia adelante y eso es algo que no se puede parar. El crecimiento que está teniendo la industria de la tecnología es exponencial totalmente. Eso no va a cambiar ni hoy ni mañana, y es mentira que se nos van a agotar las ideas. Eso no va a suceder nunca, ¿verdad? Porque si no se nos han agotado, ¿en cuántos años tiene la raza humana? Miles de millones. Sí. No creo que pase en los próximos 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es algo a lo que nos vamos enfrentando, ¿verdad? Yo recuerdo que yo aprendí a usar el teléfono público de disco, que uno le echaba monedas de 5, en 1995, y hoy en el 2017 yo dependo el 90% de mi tiempo para trabajar por mi teléfono celular. Dependo de eso, ¿verdad? Yo jamás, si ese día a mí me hubieran dicho, Angie, es que va a llegar un punto en el que vos vas a marcar y vas a ver a tu papá ahí en el teléfono, jamás, o sea, es que ni siquiera lo alucinabas, era eso, ni siquiera lo alucinabas. Eso se veían los supersónicos y ya sucede. ¿Cuánto nos comunicamos por Skype? ¿Cuánto nos comunicamos por llamadas de WhatsApp? Inclusive por Facebook, inclusive ya hay 10,000 plataformas diferentes que ofrecen este servicio, ojalá a bajo costo, gratis. Solo tienes que tener acceso a Internet, y está proyectado que Internet para el 2030 sea algo global y totalmente gratis y de alta calidad. ¿Por qué? Porque ya se está volviendo una necesidad para desarrollar cualquier cosa en la vida. Entonces, te decía, ¿qué podemos pensar para el 2030? Bueno,
Por ejemplo, les decía lo de las encuestas de satisfacción. ¿Qué está pasando con esto ahora? Encontrás videos de señoras en YouTube que dicen, es que esta es la pasta que consume mi familia y esta es la mejor pasta. Ya no te preguntan si es la mejor para vos, te dicen, te obligan a pensar en eso. Es lo mejor para vos. Entonces, en esa dirección va todo. Entonces, ¿de qué se trata la automatización? De simplificar, de que vos tengas toda esa creatividad y todo ese conocimiento lo puedas aplicar a otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que para el 2030 podemos contar también con un ministerio de innovación? ¿Sabes cuántos niños o muchachos en el Tecnológico de Costa Rica desarrollan software y desarrollan dispositivos médicos y de uso diario sumamente importantes y no están teniendo el apoyo para llevarlo a un paso más, para poder llevarlo a una industria más grande donde lo puedan vender y generar dinero? Entonces, yo estoy segura que dentro de unos años un ministerio de innovación es algo que cada gobierno va a necesitar. Cada gobierno va a tener que implementarlo en función de una economía sustentable, porque ¿cuál es nuestro problema actualmente? Que los inversionistas no quieren entrar al país y se están yendo a países que les dan una mejor oferta de servicios, ¿verdad? Entonces necesitamos convertirnos en una economía autosustentable y eso no es solo en Costa Rica, eso es en muchos países que dicen, por ejemplo, ¿qué pasa si México, Estados Unidos le dice, no te doy más? Vamos a tener un gran problema y entonces estamos pensando en una economía autosustentable. ¿Qué pasa con los emprendedores? Para ellos también necesitamos que la ley y el gobierno los ampare, los cuide y también les dé el servicio que tienen todas las otras industrias, que puedan ser escuchados, que haya una regulación para ellos, que también haya un apoyo económico para ellos, porque son parte importantísima de la economía nacional. Es parte fundamental. Yo puedo decirle que como coach de emprendedores he visto personas que me dicen, es que Angie, yo creo que este negocio va a funcionar dentro de 20 años y la velocidad a la que vamos es tan vertiginosa que funciona en 3. Y no estoy hablando de que funciona, estoy hablando de que crece en un 200 o en un 100% en 3 años. Es muy rápido y todo eso se lo debemos a los medios de comunicación, ¿verdad? También para el futuro vamos a necesitar ingenieros de consumo masivo. ¿Vos recordás cuántas Coca-Colas tomabas cuando tenías 10 años? No, pero... no eran muchas. Y actualmente, ¿cuánto te vale una Coca-Cola y cómo la compras? Compras refresco gaseoso de a 4 litros por semana. Entonces vamos a necesitar ingenieros que logren hacer un sistema que dé abasto a todo eso, porque ese sistema que tenemos actualmente, que cada día a las 6 de la mañana llega un contenedor a un punto de venta a entregar la misma mercadería una y otra vez, es primero sumamente costoso y segundo sumamente inútil, porque ¿qué pasa si ese producto se agota hoy a las 10 de la mañana? No lo vuelves a tener hasta el otro día. Y entonces empiezas a perder no solo clientes, sino ventas, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de automatización es en el que tenemos que empezar a trabajar. También veo para un futuro no muy lejano tecnologías usables. ¿Y a qué me refiero con esto? Ropa con tecnología usable. Ya tenemos muchas prendas, pero tenemos que ir un paso más allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo problemas de colesterol? Y ya hoy cumplí mi cuota. Tengo que tener algo que me avise. Ya, no puedes comer más grasas saturadas. Entonces, esto puede ser muchas cosas. Puede ser un microchip implantado, ¿por qué no? Puede ser un reloj con un sensor, ¿por qué no? Puede ser inclusive algo que yo tenga puesto en mí como una prenda. Y puede ser también mi celular, algo externo, algo que esté lejos de mí y que me advierta, que me envíe una señal y que me diga, no puedes hacer más esto. Pero llevémoslo todavía un paso más elevado. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas realmente graves, como por ejemplo la epilepsia? ¿Qué pasa si yo logro desarrollar un sensor que me diga, en 5 minutos Angie va a tener un ataque de epilepsia? Y la puedo rescatar de eso, hacer por lo menos que ese ataque sea algo más suave o inclusive que no suceda. Entonces, toda esta automatización
es hacia donde debemos dirigirnos nosotros actualmente para que no pase lo que nos pasó después del 95, que nos atropelló como un bus, ¿verdad? Nos pasó por encima, inclusive hay cosas que ya no se usan porque ya se desactualizaron, que yo nunca aprendí a usarlas. Hay cosas que dices, ¿cómo es posible eso? O sea, yo no aprendí a usar esto si era la moda en el 2001, porque nos pasó tan rápido por encima que no tuvimos tiempo de asimilarlo. Y es que te acuestas a dormir, apagas el teléfono y te levantas con 70,000 noticias nuevas, y de esas 70,000 noticias, la mitad ya fue solucionado el problema. Entonces quedas nada más digiriendo la mitad para que dentro de 24 horas otra vez la misma cantidad de información te pase por encima. Entonces tenemos que trabajar en un proceso de automatización donde podamos tener espacio para desarrollar otras cosas. Y ahorita yo sé que ustedes están preguntando, bueno, sí, Angie, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros implementamos un proceso de arquitectura automatizada para hogares? Que el hogar sepa a qué hora llega y entonces te empieza a calentar el agua, te aclimata la temperatura ambiente de la casa, y es que eso ya está sucediendo, y empieza a hacer una llamada o a notificar a tus usuarios que ya estás llegando a casa, para que no piensen, ¿verdad? Para que no nos preocupemos de qué está pasando con Angie, por qué no llega, y que inclusive empiece a adquirir la temperatura adecuada de los alimentos que vamos a ingerir, ¿verdad? Y que empiece ella a conectar la computadora, que es algo súper tedioso conectar la computadora, pero que ella lo empiece a hacer. Toda esta automatización ya se está dando. Lo que pasa es que, como cualquier avance tecnológico, de primera entrada es un poco costoso, y entonces se va abaratando, se va modificando, se va actualizando y se va mejorando, y empieza a ser alcanzable para todos. ¿Recuerdan que en el 1998 ¿cuánto costaba una línea celular telefónica en Costa Rica? Bueno, lo que costaba, lo que había que esperar. Exacto. Yo me acuerdo, sí, 120,000, más la espera, más un montón de cosas. ¿Y el aparato qué era? Ajá. Bueno, ya ahora un ladrillo. Era un ladrillo. Los teléfonos nuevos van otra vez volviendo, pero era una cosa inmensa, ¿verdad? Yo lo veo, por ejemplo, con el tema de los videojuegos. Vamos a salir un poco del tema de empleo. Pero los famosos videos, yo pasé desde el Atari hasta, en algún momento me quedé, porque no es algo que me vuelva loco. Pero yo escuchaba a mi hermano, que él sí era un apasionado de la tecnología, y él decía, pero es que mire los gráficos, y mire esto, y yo, o sea, no sé qué es. Pero aunque yo no estuviera pendiente de eso, y eso lo digo para reforzar tu punto, aunque yo no estuviera pendiente, se estaba dando. Sí. Ahí venía. Aunque yo no quiera, o digan, no, eso a mí no me interesa, o eso para mí no, o a mí no me gusta, la tecnología, el mundo no se va a detener porque a vos no te guste. Exacto. El mundo sigue. Entonces, más bien eso nos trae un montón de desafíos, que es parte de lo que estamos hablando de qué va a pasar. No es que un robot me va a quitar el trabajo, es que, bueno, ¿qué voy a desarrollar yo? ¿Qué voy a innovar yo? ¿Cómo me voy a reinventar yo para afrontar esto que está viniendo? Me guste o no, está viniendo. No hay mucho que hacer. Te hago la pregunta. ¿Qué podemos hacer los humanos que un robot no? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Yo, sin embargo, siempre creo que eso que nos hace humanos, la calidez, vamos a ver, la calidez, la generosidad, el altruismo, pero venido de ese deseo de ayudar, esas cosas que nos hacen humanos, creo que eso una máquina no lo va a sustituir. Exacto. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de películas. La famosa película iRobot, la de protagoniza Will Smith. Me acuerdo que le fue a ver incluso preestreno, porque mi hermano era un matado con esas cosas, como te digo. En la película, el chavalo vive resentido con la tecnología, vive resentido con los robots, y de hecho él va al apartamento, va la muchacha al apartamento, y la muchacha aplaude y apágate, y no, hombre, era un
un tocadiscos ahí, los que nosotros teníamos, ¿verdad? Sí. Él muy apegado a lo anterior. ¿Qué había sucedido? Bueno, en un accidente de tránsito, 2 potenciales víctimas, el robot salva a la que el robot, lógicamente, de acuerdo a su programación, creyó que tenía más posibilidades de salvar. Reconoce. Ujú. Entonces él decía, es que no puede ser, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que la tecnología nos va a dar. Vamos a ver, yo hago a veces las de community manager de mis redes sociales personales, Ujú. pero por más que yo programe, este artículo está buenísimo, vean el artículo nuevo de Angie, de la nueva ruta, lo voy a publicar. Y nunca va a sustituir que yo deje programada toda mi semana a que yo escriba, Angie, ¿cómo estás? Exacto. Gracias por tu comentario, vamos a valorarlo. Ese tipo de cosas me parece a mí que son las que, o sea, ni Skynet va Sí. a lograr. Ni Robocop nos va a ayudar con Ajá. esto. Bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que vos estás tocando es sumamente importante en este punto. La emoción del ser humano. ¿Cómo hemos expuesto a través de la historia nuestras emociones? A través del arte, a través de la pintura, a través de la música, a través del baile. Esto es lo que nunca va a ser reemplazado o podrá ser reemplazado por un robot, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahorita se están preguntando, ¿qué hago? ¿Me hago bailarín? No, no se trata de eso. Se trata que a través de la automatización vamos a tener más tiempo para que estas habilidades podamos desarrollarlas y junto con un poquito de creatividad y emprendedurismo podamos desarrollar otros nuevos negocios, porque yo estoy segura de que hace 30 años, no, hace menos, todavía hace 25 años, los community managers no existían. No existía una persona a la que yo le pagaba y le decía, oye, si me llega un correo, por favor, contéstelo, porque ya llego al punto de que tengo que hacer eso, porque hay otras prioridades que tengo que atender, ¿verdad? Ujú. Entonces, toda esta información es lo que nosotros tenemos que empezar otra vez a retomar. ¿Cómo somos a nivel personal? ¿Qué tengo yo que le pueda dar a la gente? Yo difícilmente creo que un robot pueda pararse ante 200 personas en una charla y darles una charla motivacional. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar, lo que nos motiva. Les decía, ¿qué espero yo también para el 2030? Por ejemplo, controladores de información privada. ¿Qué está pasando con los drones? Y ayer en las noticias hablaron mucho de esto, de que vamos a tener que pagar a los que tenemos un dron Ujú. 1,000 y tanto de dólares, y entonces ellos se molestaron. Pero, por ejemplo, yo que vivo en la tercera ciudad más grande del mundo, tengo que lidiar con que el día que quiero hacer una carne asada en el patio de mi condominio, pasa un dron y me toma fotos. ¿Qué hago con eso? Ujú. ¿Verdad? Y entonces esa información tan privada la está tomando alguien que no sé quién es. Y déjate eso. ¿Qué va a pasar el día que? Porque si a mí se me ocurrió, pensando en esto, a alguien ya se le ocurrió definitivamente, cuando los drones tengan armas. Ujú. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con este país? Y no importa si le prohíben la entrada, va a entrar, porque hay tráfico. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar con toda nuestra información privada? ¿Quién nos va a cuidar de esto? Y ya está pasando, ¿verdad? Que publican información de uno que uno dice, wow, ¿de dónde tomaron esta foto? Entonces, tiene que haber una persona que controle, tiene que haber una jurisprudencia, tiene que haber algo a nivel legal que controle toda esa privacidad, que yo realmente esté en mi casa durmiendo y que no esté pensando de que va a pasar un dron y me va a tomar una foto o un video, y no solo a mí, sino de lo que hay en mi casa, Ujú. de las personas y la información que hay ahí adentro. Entonces, sí, tenemos que prepararnos para un futuro en el que la privacidad no va a existir. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. También, por ejemplo, se me ocurre a mí, si ya de hecho escribir esa es una tarea que haces digitalmente, dentro de 30 años, una persona que escriba a mano, a papel y lápiz, va a ser algo totalmente artesanal, Sí. ¿verdad? La palabra está muy de moda. Exacto, va a ser algo de artesanos. Y yo me imagino que mis hijos, que todavía no tengo, van a decir, wow, mami, primero escribe y segundo con la izquierda, ¿qué es Ajá. eso tan raro? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas que para hoy nos parecen muy cotidianas, dentro de 15 años van a dejar de serlos. Lo que vos me preguntabas, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a esto? No podemos quedarnos obsoletos.
No podemos. Hay millones de cursos online que nos pueden preparar poco a poco para esto. Por ejemplo, hace 20 años yo le pagaba a una persona para que me desarrollara un software específico, para que me contabilizara la información y que revisara mis inventarios y me diera resultados y viera yo información que yo pudiera analizar. Ahora, eso yo lo hago con un escáner. Simplemente me paro al frente de mi bodega con un escáner y la muevo alrededor de la bodega y ella me da un inventario de lo que pasa. Lo que yo antes tardaba 2 días en hacerlo, ahora se hace en 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prepararme para poder maniobrar todas esas tecnologías. Entonces, prepararnos para eso. No podemos estancarnos. Van a haber profesiones que dentro de 10 años no van a existir. Y aquí esto sí es muy preocupante porque el gobierno no ha visualizado eso. El gobierno sigue promoviendo la producción en masa y en serie en las universidades, tanto públicas como privadas, de contadores. ¿Por qué necesitamos un contador público autorizado? Simple y sencillamente para que nos firme un documento que posiblemente va a ir a un banco. Para nada más. El tema de la fe pública. Exacto, pero para nada más. Ya no es como antes, que necesitábamos una persona con un conocimiento sumamente técnico y específico para que pudiera decirnos el estado en el que se encontraba nuestra compañía. Eso ya podemos hacerlo, porque ya tenemos la experiencia, porque también la educación que hemos recibido se ha amplificado, pero ya no necesitamos un contador privado o público. Entonces, ¿qué vamos a hacer los que somos contadores? Tenemos que volver a las aulas, y volver a las aulas de una manera pensada, de una manera orientada, no donde yo hace 15 años se me ocurrió el día que salí del colegio que quería ser contadora porque mi papá lo es. Entonces, de una manera orientada, a mí posiblemente me digan, bueno, Angie, es que usted tiene habilidades para la comunicación, para el telemarketing, para esto, para lo otro, y entonces puedes empezar a estudiar cómo implementar la tecnología en esa área, cómo utilizar todas esas herramientas. Entonces, ¿qué les digo yo a todos esos papás que nos escuchan hoy? Piensen en cuánto es la durabilidad de la carrera que van a estudiar sus hijos, y piensen si la carrera que ustedes estudiaron ya está caducando, porque ya hay muchas carreras que están caducando. Por ejemplo, los profesores nunca vamos a dejar de necesitarlos, pero ¿se han dado cuenta cuántas veces vemos un tutorial en YouTube donde no vemos ni a una sola persona? Entonces, una persona no es necesario que sea solamente profesor de matemática. Una persona puede ser profesor de muchísimas cosas, y entonces el mercado laboral se va cerrando y se va cerrando al punto de que no vamos a necesitar físicamente una persona frente a un grupo explicando información. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, yo lo entendí hasta que vi un chiste donde se movía el triángulo y rellenaba con agua las áreas, y yo dije, claro, es que era evidente. Después claro, no pasas. sí, claro, en el colegio para mí eso no era evidente, porque la persona que tenía esa información no lo habían comprendido como lo comprendí yo. Entonces, todos esos canales de comunicación, y como entregamos la información, cada vez va siendo más fácil y cada vez va siendo más sencilla. Entonces, yo encontré que hay 2 nichos de mercado, por decirlo así, que necesitan urgente información y actualización, que es la gente, no de la tercera edad, los que ya vamos cumpliendo los 55, porque empiezan a suceder cosas. Por ejemplo, les das una tarjeta de crédito, algo que ya tiene rato de estar en el mercado, y es como si les dieras un alacrán. Si ellos no ven los 200 o los 500 o los 1000 colones en la mesa, entonces no existen. ¿Estás de acuerdo? Entonces, estas personas tenemos que empezar a capacitarlas porque tienen información muy útil, y entonces los va a atropellar y se van a empezar a volver inútiles. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Los niños, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que están tan expuestos a tanta información y a tantos dispositivos que necesitamos sacarlos más bien un poco de eso, porque entonces vamos a empezar a crear autómatas. Vamos a empezar a encontrar gente sin sentido, porque entonces ya vieron 1000 videos en una red social donde algún otro niño le hace una maldad a un animal, y ya para eso ellos, primero, es normal, y segundo, no sienten nada. Eso es muy peligroso.
Ahora, nosotros, los que laboralmente todavía nos encontramos activos, debemos capacitarnos, debemos regresar a las aulas, debemos regresar a tomar otra carrera. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado de que estudiaron una cosa, trabajaron 3 años en eso, luego les gustó otra cosa y se empezaron a trabajar en eso, pero no regresaron a certificarse. Saben que en la actualidad una carrera universitaria tarda más o menos 4 o 5 años. La información que hay hoy en el 2017 se va a quintuplicar en 4 años. Entonces, cuando vos te gradúes dentro de 4 años, la información que aprendiste hace 4 ya no te va a servir. Y va a ser mínima comparada a la que ya actualmente se encuentra, ¿no? Entonces, tenemos que estar en un constante proceso de actualización. Ese es mi mensaje hoy. Robocop, volviendo al ejemplo de Robocop, no nos va a aplastar, ni esto tampoco es que se va a convertir en una guerra de drones ni de robots. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a tener tan simplificada la vida que vamos a poder tener tiempo para desarrollar aún todavía muchísimas más cosas. Y entonces vamos a necesitar información para desarrollar esas cosas. Este es el momento para regresar a la universidad a actualizarnos. Y si no podemos regresar, pues bien, mantengámonos informados. El internet es infinito. Ahí hay mucha información y mucha gente agrupada en foros donde también comparten esta información y avances que tienen ellos, porque ellos lo desarrollaron, que aún no se han expuesto a nivel global, y entonces pensamos que no existen, ¿cierto? Sí. Entonces, mi mensaje es ese hoy: tienen que actualizarse, no le tengan miedo al futuro en lo absoluto, ¿verdad? También es importante que nos mantengamos constantemente actualizados en lo que sucede en las noticias, en lo que sucede en el mundo. Y también es importante que de lo que tenemos pensemos, ¿qué de mis cualidades puedo yo llevar a la gente para que todos crezcamos en conjunto? Porque la información es como un virus. Si te doy, me das, ¿verdad? Entonces, es eso. La información es tanta que necesitamos empezar a comunicarla para que rebote para nosotros nuevamente. Entonces, es eso, empezar a agruparnos. Actualmente la gente habla mucho de networking y todo esto, pero eso es absolutamente inútil si no llevamos información. Ya nada hacemos escondidos detrás de un escritorio. Ya sabemos usar la computadora, ya sabemos que hay muchas cosas que se hacen de forma automática, pero entonces necesitamos todo ese conocimiento que hemos adquirido, empezar a reproducirlo para que este avance tecnológico no sea solo exclusivo de las nuevas generaciones, sino que también nosotros podamos sacar provecho de ellos como crecimiento personal y como crecimiento profesional, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que nos va a hacer es llevarnos a un punto donde decimos, podemos hacer más y más y más, y ya vamos a perder todo ese miedo, ese muro tan grande, ¿verdad? Que es el tener miedo a lo que sucede en la humanidad. Entonces, podemos empezar por ahí, capacitándonos, yendo a centros de talleres, buscando información en internet, regresando a las aulas, retomar nuevamente nuestra carrera, que yo sé que habemos muchos donde tenemos la carrera sin terminar, porque esto de la tecnología nos pasó por encima y tuvimos que irnos con ella, no tuvimos tiempo de terminar la universidad. Entonces tenemos que retomar otra vez eso, porque al final del día las certificaciones también van a ser útiles dentro de 10 o dentro de 20 años. Hay varias cosas, Angelas, que hablamos, solo quiero tomar un par de minutos. Bueno, comentarles que también estamos en el Facebook Live de Angie Araya Coach. Angie Araya Coach. Entonces también la pueden seguir a Angie por ahí. Tenemos unos saluditos por acá que nos han dejado en el Facebook de Radio Costa Rica, por cierto. A Andy Torres, el administrador acá de la radio, un gran abrazo para él. Yadira Víquez, William Chinchilla, Luigi Ordóñez y Nancy Segura, que nos han dejado el saludito por ahí. Después reviso en la transmisión que hacemos del Facebook de la nueva ruta del empleo. Hay varias cosas, Angie. Me llama la atención que bueno, nosotros, y lo hemos hablado, nosotros no somos un programa donde hablemos de política, pero necesariamente tenemos que pasar por ahí cuando hablamos de esto. Sí. Vamos a decir, a ver cómo lo digo para que no suene feo, pero esa inmovilidad que hay a nivel estatal, que va tan atrás,
atrás, y va tan atrás. Entonces ya la tecnología le pasó por encima, fue viviendo y le volvió a pasar por encima otra vez, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Y fue algo que comentamos en algunos de nuestros programas anteriores, y lo decía el rector de la UCI, don Edward. Él decía, nosotros preparamos como universidad, y lo dijo en un foro, nosotros preparamos los paquetes y se les lleva a la entidad que tiene que hacer la acreditación y todo este proceso, pero con lo que tardan ellos en acreditar, pues resulta que nos da la acreditación y ya está obsoleto. Lo que estás diciendo ahora ya está obsoleto. Y eso pasa en general. Y vienen las universidades, y voy a hablar de los administradores, lanzan a la calle ese montón de administradores. Así pasó en mi generación, yo me gradué hace 15 años, imagínate, y salimos un montón de administradores. Pero a la vez estaban saliendo muchos ingenieros industriales. Y yo veía que muchos ingenieros industriales los contrataban para hacer labores administrativas. Era un tema curiosísimo. Hace 15 años estaba pasando eso. Ahora bien, si yo me hubiera quedado solo con mi título de administrador de negocios con énfasis en finanzas, que nunca ejercí, ¿qué habría sido de mí? Entonces, es esa necesidad de estarse actualizando. Y creo que cuando hablas de volver a las aulas, no quiere decir necesariamente, vuelvas a meter a un programa en la universidad. Voy a usar mi caso. No sacaste la licenciatura en administración. Bueno, entre y saque la licenciatura en administración. Entonces, no se trata de eso. Hay habilidades, voy a hablar por encima, habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Y mucho de la parte administrativa va en función de la gente. Hombre, a la máquina vos la agarrás y la programás. Metes la información y te tira el reporte contable. Metes la información y te tira un flujo de caja. Pero sentarte a hablar, cerrar la computadora y sentarte a hablar con el colaborador tuyo, necesitamos mejorar ese tipo de cosas, que es parte de lo que estábamos hablando. Entonces, esto lo hago como aporte a lo que hemos hablado. Y para contar un caso personal, yo pues de lo que hemos podido conversar en nuestros programas y las lecturas que hago para mis artículos y todo el tema, la vez pasada hablaba con mi hermana tiene 20 años menos que yo, es otra generación totalmente diferente, y ella ya está por salir de ingeniería civil, y yo ya un par de veces le dije, cuando salga de la universidad, o más bien desde ahora, no piense en jefes, no piense en buscar trabajo, probablemente va a tener que hacerlo de entrada para acomodarse, pero empiece a pensar en función de socios, y empiece a pensar en qué hay afuera, qué se hace en otros países que puedo tropicalizar, si cabe la palabra, y aplicar en Costa Rica. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo absorber ese conocimiento? Es una palabra que usaste y me gusta mucho. Absorber ese conocimiento que hay y que está en internet. Exacto. No es como nosotros, que tenemos que irnos horas a una biblioteca. Está ahí. Tanta la información, Fabricio, que hay, que ya cualquiera puede hacer cualquier cosa. Usted nada más pone en YouTube tutorial para coser. Yo no sé coser, pero si yo tuviera 36 años, en 1970 sería mandatorio coser ropa, ¿verdad? Entonces, cuando les digo volver a las aulas es capacitarnos, el poder nosotros tener un conocimiento adquirido de una forma rápida, sencilla, que la entendamos y que podamos implementarlo de manera muy rápida. Es cierto, o sea, las universidades prácticamente vomitan profesionales, pero entonces como profesionales de las nuevas generaciones, nosotros nos vemos forzados a romper con muchos paradigmas y esquemas, ¿verdad? Y entonces es aquí donde yo les hago el llamado. Dentro de 5 años no se va a contratar al estudiante con el mejor promedio. No se va a contratar al profesional con más años de experiencia. No se va a contratar al profesional más barato, que es lo que sucede muchísimo en el mercado laboral en Costa Rica. Se va a contratar a la persona que sea capaz de romper paradigmas y que encima de eso también pueda revolucionar la industria. Todo se trata sobre revolución. Desde que empezó la revolución industrial en 1940, en los 40, ya eso no paró. Ya eso nunca se acabó, la Guerra Fría tampoco se acabó, en eso estamos y ahí seguimos y no se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hoy hacer nuevamente un plan de estudio de manera autodidacta. Definitivamente los idiomas no podemos quedarnos sin eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no sé si va a venir un socio mío chino y me va a decir, Angie, tengo algo que necesito que vos lo veas para que lo podamos desarrollar, y entonces yo voy a necesitar estar ahí, ¿verdad? Porque si él no habla español y yo no hablo chino, ¿qué hacemos? Ni hao. Ni nada, o sea, nada. Entonces, los idiomas es fundamental. Empezar a entender cómo funcionan las redes sociales. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces Google me da miedo. Yo enciendo mi teléfono en cualquier lado y dice, hola, parece que estás ¿puedes recomendarle a los usuarios? Y yo digo, wow, o sea, ¿en qué momento? Yo pensé que estaba yo aquí sola. Por ponerte un caso, hoy hice unas compras para mi esposa y ya Amazon me pidió el nombre de mi hija, porque compramos unas cosas para la chiquita. Y ya Amazon me pidió el nombre de mi hija y cuándo nacería. Y porque sabe que no eres un consumidor de productos dirigidos a niños. Entonces, todo esto tenemos que aprender cómo funciona o tener noción de cómo funciona para nosotros también poder replicar eso en nuestros negocios propios, en la administración de nuestra oficina, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? No es lo mismo que yo le celebre el cumpleaños una vez al mes a todos los cumpleañeros de la oficina, que yo reciba información y que me entere de que mis colegas o mis subalternos trabajaron hasta tarde el día siguiente, el día anterior, entonces que no los espere a las 8 de la mañana, ¿verdad? O sea, toda esa automatización es importante. Entonces, ¿cómo llevamos todo eso a nuestra vida actual, a lo que hacemos el día al día? Eso es lo que va a ser dentro de 30 años. Nosotros mismos desarrollando cosas para nuestro propio beneficio. No va a venir Robocop, les aseguro, para que estén tranquilos, pero va a ser sobre eso. Nosotros desarrollando herramientas que nos faciliten la vida para poder tener tiempo, para poder dedicarnos a lo que queremos. Hay una película, ya para terminar de hablar de cine, que se llama Encadenado al Tiempo, donde la gente pagaba por tener tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Le pagas a gente para que haga cosas, para vos poder tener tiempo para estar en otras cosas personales. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a eso es lo que vamos. Bien. Angie es career coach, conferencista, capacitadora, muchísimas cosas más. Por aquí está el perfil de ella. Daos la información de cómo podemos localizarte. Claro, me dedico a lo que es reclutamiento y selección de personal, también coaching de carrera. Mi Facebook es Angie Araya Coach, mi Twitter es @AngieAraya23, mi website es www.angiearaya.com y me pueden escribir todos los correos que quieran a hola@angiearaya.com. Y además Angie escribe para la nueva ruta del empleo en España, entonces por allí también se pueden encontrar la información de ella. Angie, como siempre, un gusto haberte visto nuevamente, aprovechar que andabas por acá en el país. Claro. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, de verdad, las gracias. Cualquier duda o consulta, ya saben dónde encontrarme y quedo siempre a disposición de ustedes. Bien, muchísimas gracias, Angie. Que tengas bonita tarde. Gracias, igual. Bien, nosotros ya prácticamente nos vamos. Agradecerle a todos los que nos han sintonizado, o sea, en vivo, sea ya en alguno de nuestros reprises. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que toda esta información, como toda la que compartimos siempre en la nueva ruta del empleo, les sea muy útil. No deje de revisar todos los días sus redes sociales. Ahí está la nueva ruta del empleo Costa Rica, compartiendo información, artículos, cosas muy interesantes. También la gente de España, la gente de Argentina. Entonces, todos los días tenemos cosas muy interesantes para compartir. Les esperamos próximo jueves a las 5. Saludos a Mario Rodríguez y Gretel Jiménez, que también nos reportaron por ahí en Facebook. Un abrazo a Jonathan Marchena, que nos apoya en controles, como todos los jueves, el rutero de oro de la Radio Nacional. Fabricio Ponce se despide. Nos vemos, escuchamos la próxima semana, si el creador así nos lo permite. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos este día. Toca hacer un pequeño descanso en el camino, pero volveremos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, acá por Radio Costa Rica. Seguir ruteando y en nuestras redes sociales que se mantienen activas toda la semana. La nueva ruta del empleo es una producción de Isahara Medios de Comunicación, SL.